Buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Llegó finalmente el segundo semestre. El gobierno ya había abierto el paraguas, había dicho que en todo caso, quizá a fin del segundo semestre o comienzos de 2017, la fecha fue cambiando como una especie de zanahoria. Había mesuradas expectativas cifradas en lo que pudiera ocurrir con la apertura de este semestre, que no tiene casi ninguna novedad. Siguen los problemas en nuestro país que tienen que ver con desempleo, inflación, tarifazos, ajustes. Hay un dato de Fedecom que es de los más lapidarios que hemos escuchado en los últimos tiempos. Habla de 20.000 comercios cerrados durante el último mes. Bueno, a esta especie de cóctel han llegado los aumentos de los precios, pero sobre todo una muy buena noticia para los consumidores de gas natural. Bueno, una decisión que ha tenido repercusión a nivel nacional, al menos en los medios. Veremos qué ocurre si esto llega a la Corte, pero la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Córdoba ha decidido hacer lugar al amparo. Por 3 meses no se efectivizará el tarifazo. Bueno, vamos a hablar del segundo semestre y de toda esta ensalada, este desaguisado que está viviendo nuestro país, con distintas perspectivas y por supuesto con distintos puntos de vista. Enseguida nada, vamos a charlar aquí con la legisladora referente del PRO de Cambiemos en Córdoba, Zoel El Zucaría. Vamos a estar también con la opinión de Alfredo Curuchet, economista de CIPES, y con Germán Romero, de Almaceneros. Tienen datos a propósito de los precios y de las modificaciones en el consumo de las personas que acuden a comprar alimentos a los almacenes. En un ratito vamos a estar con eso y después, en el segundo bloque, vamos a hablar, entre otras cosas, de los cortocircuitos nuevamente entre municipio y provincia, entre radicalismo y peronismo, que tienen que ver con la mayor demanda de asistencia social en comedores, con el PAICOR. Bueno, lo vamos a discutir en un ratito. Hay cortocircuitos. Hubo una demanda hoy del intendente. Dijo que facilitara los dineros de la coparticipación. Vamos en un ratito nada más a recibir aquí a Nicolás y a Campana. Los dos legisladores, uno de Unión por Córdoba, el otro de Cambiemos. Y en el último bloque vamos a repasar lo que fue la aparición pública, digo, por la comunicación telefónica. Se esperaba que acudiese al piso la expresidenta de la Nación. Vamos a repasar lo más importante que dijo ayer en esa entrevista, la primera que da mano a mano desde que dejó la presidencia de la Nación. Julia Bullati, como todos los lunes, tiene lo que dejó el fin de semana en las redes sociales. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Como siempre aquí estamos en las redes, que les recordamos, estamos en Twitter como @ZonaPolíticaTV y también tenemos nuestra página en Facebook. Bueno, déjame comentarte que uno de los temas que más resonó este fin de semana en Twitter fue la bienvenida al famoso segundo semestre. Sí, pudimos ver muchísimas opiniones con diferentes ánimos, sí, pero bueno, lo cierto es que segundo semestre fue el hashtag en Twitter. Aquí podemos tener, bueno, siguen todavía comentando. Por ejemplo, Ricardo nos dice: ya nadie hable del segundo semestre, es muy raro lo que pasa. C5N también publicando. La cuenta de Casa Rosada 2003-2015 dice: muy buen comienzo del segundo semestre de la rural, y nos deja una nota. También ahí tenemos, bueno, La Nación también publicó, Telefe Noticias. Y este también fue un meme que también tuvo mucha réplica en todos lados. ¿Sí? Dice: las redes estallaron con los memes del segundo semestre. Ahí se lo puede ver a Macri. Y bueno, algunos más. Tenemos... Mira, Juan Cabandier nos dice: llegó el segundo semestre, lejos de arrancar con mejoras para las familias y la economía, viene cargados de aumentos. Sigue uno más. La Izquierda Diario también dice: luego del segundo semestre, Twitter se burla del humo que vendió el gobierno. Bueno, algunas de las opiniones que estaban en Twitter en relación al segundo semestre. Bueno, vamos a hablar, porque digo, más allá de las humoradas que siempre son interesantes para compartir en las redes sociales, esto le afecta a personas de carne y hueso. Vamos a compartir el informe que hicieron Federico Rizzo, Cristian Pérez y Martín Reinaldi, un repaso de lo que se dijo sobre el segundo semestre, oposición y oficialismo, y después charlamos aquí con distintos actores. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos, ¿no? Como eran los múltiples tipos de cambio, el aislamiento del mundo, la falta de crédito. Bueno, las cosas se van a ir normalizando. Todo indica, en lo que tenemos en el tablero de control, que vamos a una tendencia de fuerte baja de la inflación en la segunda mitad del año. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar: che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento.
El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Estamos a minutos de la era gloriosa de Argentina, al comienzo del segundo semestre. ¡Vamos! ¡Llegó el segundo semestre! ¡Felicidades! Ahora, feliz segundo semestre, Edu. La expectativa es recesión e inflación. No solamente en el corto plazo, en el semestre, sino también en el mediano plazo. La economía todavía no alcanza a despegar, es decir, daría la sensación como que ya estamos tocando fondo, es decir, tanto venimos cayendo que parecería como que en algún momento tenemos que empezar a salir para arriba. Tenemos una alta inflación, lo cual con salarios viejos, ¿no? Con lo cual obviamente también está poniendo un freno al consumo. Lamentablemente este es el sexto mes consecutivo de caída de ventas. Junio contra junio del 2015 arrojó 9,8% de caída. ¿Cuánto hace que no se registra una caída similar? Y hace ya varios años, digamos, tuvimos el pico, digamos, y bueno, de la crisis del 2001 fue también, digamos... ¿Comparable con aquella época? Es comparable. En esta época del año ya estuviésemos hablando, entrando al segundo semestre, de mejora de las ventas, de baja tasa de inflación, de baja tasa de interés en los bancos. Nada de eso ha sucedido. No quiero ser demasiado pesimista, pero estimo que se ha bajado, si no es un 50, un poquito más, que no vale. Estamos alrededor de eso. Se va a complicar y esta recesión se va a tomar en poco tiempo con un aspecto de deflación. Y cuando entremos en deflación ya sabemos los argentinos lo que nos pasó en la década del 90. Basta recorrer un par de cuadras de nuestro barrio para ver la situación de las familias que no pueden calefaccionar su casa, de los comerciantes que no pueden seguir trabajando. La corrección de tarifas que se hizo, a nuestro juicio ya completan esta etapa. No va a haber más incremento de tarifas en el 2016. El tarifazo, por ejemplo, ha sido monstruoso, realmente con un impacto no solamente en los ciudadanos residentes, en los usuarios residenciales, por así decirlo, en un trabajador, en un consumidor, sino también en pequeñas y medianas empresas. Suspender el cobro de una tasa que tiene que ver con el mes de junio, julio y agosto, que son los 3 meses de mayor consumo, de alguna manera para acompañar el sinceramiento de las tarifas, que es un tema sin duda delicado, pero que es una realidad. Repaso de todo un poco, ¿no? Voces de distinto tipo aquí, la ciudad, la provincia, distintos ministros, el propio presidente y la vicepresidenta. Alfredo Guruchet, muchas gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Germán Romero, también muchas gracias por estar aquí. Por favor, gracias. No han venido nunca, y tampoco Sorel Zacarías, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, a ver, empiezo por allí, con los datos, con los números. Hay de todo un poco, pero tengo la impresión de que la idea del segundo semestre funcionó más políticamente que en los hechos. Le funcionó para amortiguar los primeros golpes, el ajuste al gobierno nacional, pero en la práctica, evidentemente que no, por lo menos hasta ahora, no ha funcionado, ¿no? Claro, no, la realidad es que la situación es sumamente compleja. Creo que hay mucha incertidumbre de si realmente la economía se va a reactivar. Hay cuestiones externas e internas, ¿no? Digamos, externas, Brasil está cayendo, está en la peor crisis desde 1930, entonces obviamente que toda la producción industrial se resiente, incluso el último dato de producción industrial de Argentina marca una caída del 4%, hoy salieron datos de que cayó las exportaciones a Brasil un 24% anual, entonces obviamente que Brasil juega un rol importante. Al mismo tiempo, internamente tenemos una inflación altísima que no está dando tregua. En junio nos dio 4% los alimentos, estamos en un 39-40% de inflación anual. Y si pensamos que, bueno, recién ahora empiezan a venir los aumentos salariales, pero incluso los aumentos salariales no van a compensar la inflación, significa que hay una caída en el consumo interno. Desde el punto de vista positivo, creo que está el tema de los precios de los commodities, de la soja, que aumentó más de un 50% en dólares, y lo que vaya a pasar a partir de septiembre, cuando se empiezan a pagar los juicios a los jubilados que cobran. Bueno, eso va a ser una... Claro, exacto, ¿no? Entonces, creo que... Y bueno, y el tema de la obra pública. Digamos, esos dos datos serían los que podría ser que mejorara un poco, pero la verdad que
que tengo mis dudas. ¿Usted cómo lo ven desde el sector de los almaceneros? Bueno, la verdad, a ver, el sector viene reflejando lo mismo que venía hace un tiempo, desde el 2014 viene en una caída libre. Ha llegado evidentemente un momento donde la microeconomía se ve absolutamente resentida. Digo, cuando evaluamos, digamos, este estudio de cómo están las ventas, cómo está la inflación, no podemos hacer una distinción de un gobierno y de otro. Nosotros seguimos con el parámetro crudo. Las ventas venían deteriorándose. Ustedes habían tenido un muy mal 2014. Muy mal 2014. Había repuntado un poco en 2015. Tal cual. Con un agosto bueno, un octubre bien, bueno. Así fue. ¿Y este año? Bueno, no, la verdad que realmente, a ver, las ventas cayeron en los últimos 12 meses, comparado a 12 meses anteriores, cayeron alrededor de un 26%, 25,80% para ser preciso. Las ventas, por ejemplo, del mes de junio comparadas con mayo cayeron un 4,15% y si comparamos junio 2016 con junio 2015 cayeron un 6,30%. Son alimentos, estamos hablando de alimentos puros, ¿no? De un almacén, un autoservicio vende, no estamos cotejando venta de neumáticos ni venta de ropa, estamos cotejando alimentos. Entonces en ese porcentual es bastante significativo y nosotros, bueno, a ver, la verdad que no, digamos, como recién decía Alfredo, hay algunos factores que hacen tener esperanza y hoy tenemos que basarnos en 3 puntos, 3 aspectos. Uno es la ley de devolución de IVA, que puede traer una pequeña inyección de dinero para el comercio minorista, siempre y cuando, que sí se está gestionando el gobierno de Córdoba, las terminales electrónicas para obtenerlas. El postnet social. El postnet social. Y por el otro lado, el nuevo anuncio que dijo el gobernador de la tarjeta social, que son ni más ni menos que 21.800 millones, si no me equivoco, que van a ir a este sector, en algunos supermercados, pero sí al sector minorista. Es una política provincial, ¿no? Una política provincial está bien, es ejecutado de forma mixta con el gobierno nacional, sí. Pero si nosotros tenemos que basarnos en lo que está en la economía, el camino se ve bastante ¿A qué lo atribuyen ustedes? Porque, coincide con un ajuste menor y un ajuste más grande, hay pérdida de poder adquisitivo y eso les repercute a ustedes. Sí, sin lugar a duda. A ver, ¿a qué lo adjudicamos? Yo sinceramente, tengo que decirlo, venimos hablando de antes. Desde fines de noviembre, en diciembre, más allá de la devaluación, etcétera, hubo un pico de una suba terrible que después se fue desacelerando, que se fue el consumo, pero claro, desacelerado y todo nos arroja un incremento de un 3% en los productos de la canasta básica. Uno tiene que pensar que hay algunas empresas que no tienen sensibilidad social y que hoy realmente han hecho con los alimentos un montón de cosas. Hoy vemos cambios conductuales de alimentación, cambios obligados. Pasamos la etapa de 2014, 2016, pasamos por la etapa del consumidor que se iba de la primera a segunda y terceras marcas. Hablamos de alimentos, donde generalmente la gente ha solido ser marquista. Ya pasó esa etapa. Después viene el cambio de alimentos. Si uno ve las estadísticas que realiza el Centro de Almaceneros, ve que, por ejemplo, cayó la carne en el último año un 10%, se incrementaron las pastas un 18%, el pan se incrementó también un 10% y la leche fluida alrededor de un 18% también ha caído. Uno dice, bueno, a ver la leche, pero la leche pueden haber dejado de consumir los adultos, pero indudablemente con un porcentaje tan alto, obviamente que toca las líneas. Afectó el consumo. Legisladora, ¿qué mirada tienen ustedes respecto de esto? ¿Veían ustedes que la mano iba a ser complicada para este año? ¿Qué perspectivas tienen? Sí, preveíamos una transición difícil y compleja, quizás no tanto por la falta de información en muchos parámetros del gobierno anterior, que no se brindó, que no se encontró o que no fue oportuna y clara. Y en segunda medida, tanto desinversión, tanto en, por ejemplo, en infraestructura, no solo en obra pública, sino, por ejemplo, la crisis energética es producto de 10 años que se desinvirtió en ese sentido. En algún momento había que ajustar, quizás de un modo más paulatino, pero también siento que a este gobierno... Perdón, ¿sienten que se equivocaron, que lo hicieron de shock? No, el mismo ministro Frigerio lo dijo, no estoy diciendo nada nuevo, pero más allá de eso, quizás se le pide a este gobierno un cambio tan repentino que la misma gente, creo, el ciudadano está teniendo conciencia de que hay que darle un tiempo, pero me parece que más los empresarios, después de tanto ciclo de desinformación y también de inestabilidad económica y de falta de confianza o de seguridad jurídica, hicieron que aumentaran tanto los precios, por ejemplo,
y en ese caso no se pudo reconducir. Y hoy creo que hay toda una etapa y se le pide demasiado al gobierno